Continuamos con nuestra enseñanza. Los que estaban conectados pueden continuar conectados. Pues amén. Entonces vamos a continuar aquí con nuestra enseñanza que acabamos de iniciar. Y ahora estamos leyendo, miren, estamos leyendo dos escrituras, Hechos capítulo 3, porque estamos hablando de la restauración de la comunión. La restauración de la comunión. Ese es el título de este mensaje. También podemos decir la restauración de la Pascua o la verdadera restauración. Y leí la escritura en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, en donde habían Pedro y Juan sido usados para sanar al cojo. Y viene el pueblo judío y se reúne maravillados y atónitos por lo que acaba de suceder. Y entonces aprovecha Pedro para comenzar a predicarles el evangelio y a decirles que ellos han crucificado al Señor y que directamente dice, ustedes mataron al autor de la vida. Pero algo aquí muy importante, algo bastante importante que les dice, lo hicieron por ignorancia. Que voy a leer de nuevo, voy a regresarme para repasar lo que ya hablé. Y dice así, mas ahora sé que por ignorancia lo habéis hecho. La razón que escogí esta escritura, porque esta escritura habla precisamente de la restauración de todas las cosas que es necesaria antes de que venga el Señor. Ese es el trabajo de Elías. Hemos estado estudiando la vida de Elías. Él viene para restituir todas las cosas, en particular la comunión con Dios y también por medio de la oración. Y lo otro es traer reconciliación entre el pueblo, entre unos y otros. Pero voy a regresarme a Hechos 3 porque vamos a leer de nuevo. Verso 17, después de que los acusa de que han matado al Señor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo lo tenga, no va a venir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Entonces, hasta aquí hemos leído. Vamos a leer del verso 22 hasta el final del capítulo. Pero cuando miremos aquí, número 1 les predica al pueblo judío, y luego número 2 los acusa de que han matado al Señor. Número 3 dice que lo han hecho por ignorancia. Número 4 les dice entonces que deben arrepentirse y convertirse para que sean borrados sus pecados, pues vendrán los tiempos de la restauración. Esa es la reacción la respuesta que ellos deben hacer. Ya les dio una oportunidad. Está como cuando alguien acusa a alguien de un crimen, pero luego le dice, pero lo hiciste por ignorancia. Esa es misericordia. Esa es una ventana de oportunidad, dándole tiempo para que se arrepienta, para que se convierta, o sea, cambie, haya un cambio en su vida. Eso es muy, muy importante. Ahora, dice así, porque el verso 21, al cual es de cierto es menester que el cielo tenga. La venida del Señor no va a ocurrir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo.
Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro os levantará profeta de vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Para eso es enviado el mensaje, para ustedes, para que se conviertan de su maldad. Bueno, eso lo leímos, alguien piensa eso ocurrió hace 2000 años y el pueblo judío fueron duros de cerviz, ahora les está dando Dios una oportunidad por medio del mensaje de Pedro y les dice que lo hicieron en ignorancia y les da oportunidad para arrepentirse. Así es cierto. Pero ¿cómo aplica a nosotros? ¿Cómo aplica hoy a nosotros? En estos días particularmente que se celebra la Pascua, el día de mañana, en estos días, estarán tomando aún aquí por el internet muchos la cena del Señor, el pan y el vino. Pero ¿qué simboliza ese pan? ¿Qué simboliza ese vino? ¿Qué representa? ¿Y en qué forma se está tomando? Vamos a la primera de Corintios, regresamos una vez más a la primera de Corintios capítulo 11 y verso 17. Aquí está lo que se escribió entonces allá en el libro de los Hechos capítulo 3, lo que ocurrió hace 2000 años es relevante para nosotros, porque hay una enseñanza para nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Cómo debemos responder cuando se nos da una oportunidad para arrepentimiento? Vamos y leamos el verso 17, capítulo 11. Recordemos, se les acusa a aquellos que mataron al autor de la vida, pero se les dice, lo hicieron en ignorancia. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Es fácil mirar las fallas de otros, vamos a ver lo nuestro. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Por qué está este juicio de la pandemia sobre nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué se han cerrado los templos? Vamos a mirar. Verso 17. Esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor sino por peor os juntáis, hermanos. Se reúnan no por mejor sino por peor. ¿Por qué? ¿Por qué por peor? Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones. Hay entre ustedes disensiones. Ese era el problema aquí. Porque preciso, verso 19, es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es en comer la cena del Señor. Aquí está la cena del Señor. La cena del Señor es la Pascua. Es lo que tomó el Señor con sus discípulos. La Pascua le llamamos hoy la cena del Señor. Es que tomó la Pascua con ellos. Entonces, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. No les puedo alabar porque ustedes están tomando la cena del Señor, pero está causando disensión. Hay quienes tienen más que otros y abundan, y otros les falta, y entre ustedes hay disensiones. Esto es lo peor. Por peor os juntáis. Ese es el punto. Entonces vamos adelante, porque aquí está la enseñanza para nosotros. Y creo que hemos sido ignorantes como aquellos. Hemos cometido pecado en ignorancia. Gracias a Dios que se nos da esa puerta como para una excusa, una razón. Lo hice en ignorancia. Y creo que sí es la verdad. Vamos al verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Está hablando aquí de la cena del Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en remembrancia mía, o en memoria de mí, dice otra versión. Y yo sé que lo expliqué antes, pero lo estoy explicando de nuevo. Y ahora voy a repetir algunas de las enseñanzas en que prediqué por 1 hora y media o 2 horas. Pero he entendido que no todos pueden digerir una enseñanza tan larga. Y voy entonces a irla reduciendo y voy a repetir algunas cosas que ya dije anteriormente. Esta enseñanza, comenzamos aquí de nuevo, se nos cortó la primera grabación y la voy a continuar hasta las 15 minutos más. Vamos a hablar sobre esto y luego voy a continuar esta noche a las 8 de la noche con la misma enseñanza. Y luego a las 2 de la tarde voy a dar la enseñanza esta misma en inglés. I'm going to be giving this teaching in English at 2 o'clock, a las 2 de la tarde, este día. Pero esto es muy importante, es importantísimo, porque no podemos dejar que pase esta oportunidad de arrepentimiento y de conversión. Conversión es cambiar, un cambio en nuestra vida. Entonces, vamos adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, verso 23, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en remembrancia de mí. Aquí hay un secreto aquí, un misterio que Dios nos está dando que lo declaremos, que abramos el secreto. ¿Cuál es? El Señor fue quebrantado, su cuerpo fue quebrado para remembrancia, para hacer remembrancia. Nos manda que hagamos remembrancia. Pero a la palabra remembrar es muy importante, porque remembrar es juntar los miembros que están separados de unos de otros. Es lo opuesto de desmembrar. Así como son desmembrados los cuerpecitos, los miembros de los bebés que son abortados aquí en este país y en China Roja y Corea del Norte a los 9 meses, en ese acto asesino del aborto, en que los cuerpecitos son desmembrados, arrancan un bracito, arrancan una piernita, terrible, es algo macabro. Cualquiera lo entendemos. Y el Señor dice, yo he sido quebrantado, yo morí en la cruz del Calvario, fui azotado, sufrí terrible agonía para remembrar, para juntar, para unir, para sanar matrimonios, para sanar familias, para juntar los que tenían enemistad, para reconciliar al hombre con Dios, para que se reconcilien los unos con los otros. Ese es el trabajo del Señor. Por eso murió en la cruz del Calvario. Por eso murió en la cruz del Calvario. Dice así la carta de Pablo a los Efesios, y dice así, en el capítulo 1, verso 7, en el cual tenemos, verso 6, para alabanza, verso 5, verso 4, Efesios capítulo 1, verso 4. Es que estoy leyendo un verso y luego leo lo que dice el anterior, y todo es necesario. Según nos eligió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos, Él nos descubrió el misterio de su voluntad. Dije ahora acá de Corintios que estamos mirando un misterio revelado, y vamos a seguirlo, vamos a regresar a la primera de Corintios enseguida. Pero estoy diciendo que el Señor dijo, haced esto en remembranza mía.
Ahí está el secreto. Él se fue quebrado, Él fue desmembrado para remembrarnos a nosotros. Y entonces dice Él, cuando ustedes se acuerden de mi muerte, acuérdense que yo fui desmembrado, yo fui quebrantado para que ustedes fueran remembrados, para que ustedes fueran unidos, para que ustedes tuvieran reconciliación con Dios y los unos con los otros, para traer reconciliación, repito, a matrimonios, a familias, a las congregaciones, al pueblo de Dios. Vamos a Efesios 1. Él nos descubre el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es lo que él había propuesto en sí mismo? ¿Cuál era su voluntad, el misterio de su voluntad que él se había propuesto en sí mismo? Verso 10 nos lo declara. De reunir. Era este el secreto de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, de juntar, de remembrar, de restaurar, de reconciliar, de redimir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, mi estimado hermano. Hoy estamos viviendo ya la última parte de ese tiempo llamado la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, el tiempo en que se cumplen todas las cosas. Esto comenzó cuando con el nacimiento del Señor Jesucristo se cumplió lo que antes fue escrito, comenzó a cumplirse. Entonces lo que hoy leemos en el Nuevo Testamento y lo que ha ocurrido en toda esta dispensación de la gracia, y esto el propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Así que la remembranza es el recordatorio, es cuando la remembranza, la aplicación a nosotros es que la remembranza es de juntar pensamientos. Cuando recordamos algo, entonces es que estamos trayendo juntos los pensamientos, pero la palabra raíz, las raíces de la palabra es re y membrar. Por eso de ahí viene la palabra desmembrar. Cuando alguien olvida algo es que se le fueron los pensamientos, y cuando hay remembrancias que los junta, se acuerda de los pensamientos. Entonces vamos más adelante al verso, regresemos a la primera de Corintios capítulo 11 y leemos lo que leemos. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces ustedes cada vez que les mando a que tomen la Pascua, es para que se acuérdense de mi muerte. ¿Y cuál fue el propósito de mi muerte? De juntar, de perdonar, de sanar. Eso es el punto de tomar la Pascua o de tomar lo que llamamos la Cena del Señor. Y debemos hacer memoria, recordar cada fiesta que Dios ha mandado a su pueblo, al pueblo judío, comenzando de la Pascua, después con la fiesta de Shavuot o Pentecostés, después la fiesta de los tabernáculos. Es para que se acuerden de algo que Él hizo. Recuerden de algo que Él hizo. La Pascua originalmente es para recordar la liberación del pueblo de Israel, pueblo hebreo de Egipto. El Shavuot, o sea, el Pentecostés, es para recordar la recepción de la ley. 50 días después de la Pascua recibieron la ley de Dios, recibieron el Torá, y también para celebrar las primicias de la cosecha. Y la razón de celebrar la fiesta de los tabernáculos es para que se acuerden que Dios habitó con su pueblo. Entonces siempre es para que recordemos. Entonces la razón estoy haciendo énfasis y haciendo una vez más énfasis y una vez más, la razón de la Pascua es que Cristo es nuestra Pascua, es para que recordemos para qué lo hizo, para traer sanidad y para juntar, para salvar lo que se había perdido, para volver a
remembrar. Ahora vamos adelante al versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Ahora, aquí es donde entra la ignorancia. Bueno, pensamos para acordarme del Señor, sí, pero Él específicamente no nomás nos dice que nos acordemos de Él. Ah, sí, el Señor hizo esto. No, sino que recordemos por qué lo hizo. ¿Cuál fue el propósito? Esto es lo importante para reunir, para remembrar, para juntar, para reconciliar nuestras relaciones deshechas. Porque el diablo ha venido para robar, ha venido para matar, para destruir. ¿Y qué es lo que destruye? Destruye el amor, el cariño, la confianza entre los seres amados, entre esposos y esposas e hijos y padres y entre hermanos y entre el pueblo de Dios. Es lo que hace el enemigo, es el ladrón. Él viene a destruir, el Señor viene a restaurar. La naturaleza del enemigo es destruir y la naturaleza del Señor es de restaurar, siempre buscando restaurar. El diablo es el obispo del grupo llamado los acusadores. Acá ya en el capítulo 12 del Apocalipsis, la Biblia llama al diablo el acusador de los hermanos. Entonces, cuando nosotros reflejamos esas actitudes de división, cuando nosotros en nuestra vida más bien reflejamos, emanamos división, contienda, acusación, estamos en la ignorancia, estamos participando y apoyando el ministerio del destructor, del enemigo de nuestras almas. El ministerio del Señor es de perdonar, es de restaurar, es el de sanar. Entonces, el ministerio del enemigo es el de acusación. El ministerio del Señor es el de intercesión, que no solamente viene a traer reconciliación y sanidad, sino que pone su vida para que nosotros tengamos vida, para ser librados de la muerte, para ser librados de las contiendas destructivas, para ser librados de las obras abominables del enemigo. Eso es el trabajo del Señor y poner su vida. Por eso el creyente, el hombre, la mujer, el padre, el esposo, el hijo, el hermano, el pastor, que se sacrifica a sí mismo a fin de que haya reconciliación, a fin de que haya vida, a fin de que haya restauración y salvación. Pone su vida por sus hermanos, está dispuesto a sacrificarse, a negarse a sí mismo. Fue lo que hizo Moisés por el pueblo de Israel cuando el Señor, cansado de la rebeldía del pueblo de Israel, dijo: voy a destruirlos, y determinó que iba a destruirlos y le prometió a Moisés una nueva familia. Gracias a Dios que Moisés no fue como nosotros. Hubiera dicho: gracias, Señor, dame una familia que yo merezco, alguien que me aprecie, alguien que me valore. Pero Moisés no fue así, sino que miramos aquí el amor de Moisés para un pueblo no amable. Es muy fácil amar a los amables. Ay, Dios mío, pero qué difícil es amar a los que no son amables. La verdad es más que difícil, es imposible, pero solamente por el Espíritu del Señor nosotros podemos amar aún a los que no son amables, a los que son repulsivos. Y miramos cómo Moisés argumenta con Dios, y el argumento máximo de Moisés es que dice: borra mi nombre primero del libro de la vida, pero no destruyas a ese pueblo. Alguien que está dispuesto a poner su vida por sus hermanos. Y fue lo que hizo el Señor por nosotros. Y está escrito: mayor amor no hay que alguien que el que pone su vida por sus hermanos. Entonces, si habremos
de poner la vida literalmente, pues entonces debemos comenzar con negarnos a nosotros mismos a fin de que haya esa armonía, porque ahí esa armonía es algo precioso, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces seguimos leyendo, nos quedan un minuto solamente, pero voy a continuar esta noche a las 8 de la noche esta enseñanza. Entonces, el verso 25 de nuevo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Verso 26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Cada vez que ustedes participan de esta cena, de esta Pascua, ustedes están anunciando la muerte del Señor, están anunciando lo que Él hizo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Con qué propósito lo hizo? Entonces vamos a valorar lo que Él hizo, vamos a tomarlo no a menospreciarlo, sino a darlo por hecho, sino que vamos a valorar lo que Él hizo, porque por lo que Él hizo nosotros tenemos vida. Hasta aquí vamos a llegar, voy a continuar esta enseñanza muy importante, mis estimados hermanos, esta noche, a las 8 de la noche, y esta misma enseñanza la voy a repetir a las 2 de la tarde en inglés. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Les amo a todos mis hermanos, que el Señor les guarde, la bendición del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Y recordemos que no es coincidencia que mañana ayer se celebró la muerte del Señor, su muerte, y mañana domingo todo mundo cristiano celebra la resurrección del Señor. Pero vamos a ver que hay una ignorancia grande, que se ha cometido un pecado grande en ignorancia, y Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos y humillarnos, porque la Pascua es la protección en contra de la plaga. Dios les bendiga, es mi deseo. Amén.